Dicen que el hábito no hace al monje, pero en un mundo dominado por las apariencias, cometer el error de juzgar a alguien por su ropa puede ser el fallo más costoso de una vida. Aquella mañana, en uno de los rascacielos más imponentes de Santa Fe, la arrogancia vestía un traje de diseñador impecable, mientras que la verdadera dignidad llevaba puesto un uniforme de limpieza color azul celeste, desgastado por el trabajo honrado. El eco de una carcajada cruel rebotó en las paredes de mármol del lujoso vestíbulo. Era la risa de un hombre que se creía intocable, un hombre que miró con desprecio a una mujer humilde y pensó que podía pisotearla sin consecuencias. La señaló con burla, humillándola frente a todos, convencido de que ella no era más que basura que debía ser sacada por la puerta de servicio. Pero nadie en ese lugar, absolutamente nadie, podía imaginar la verdad explosiva que se escondía detrás de esa escena. No sabían que aquella mujer de manos curtidas y mirada serena, a la que intentaban echar a la calle, guardaba un secreto capaz de derrumbar imperios. Nadie sospechaba que, bajo ese sencillo rebozo, se encontraba la única persona con el poder de cambiarlos a todos. Fue el inicio de una lección inolvidable, una de esas historias donde la vida da una vuelta sorprendente y pone a cada quien en su justo lugar. Lo que estaba a punto de suceder dejaría a los poderosos temblando y demostraría que la verdadera riqueza no se lleva en la cartera, sino en el alma. Pero antes de continuar con esta emocionante historia y contarte cómo el destino hizo justicia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El sol de la mañana golpeaba con fuerza los inmensos ventanales de cristal de los corporativos en Santa Fe, esa zona de la Ciudad de México donde el dinero parece brotar del asfalto y los edificios tocan el cielo. Era un mundo de concreto y acero, frío e intimidante, muy lejos del calor humano de los barrios tradicionales donde la gente se saluda por su nombre y se comparte el pan. Aquí el aroma a café costoso de las cafeterías exclusivas intentaba ocultar sin éxito la falta de empatía que flotaba en el aire acondicionado de aquel imponente rascacielos. Caminando con paso lento pero decidido hacia la entrada giratoria, venía Rosario Domínguez, a quien todos en su colonia conocían con cariño como Doña Chayo. No vestía un traje sastre ni llevaba joyas, sino su uniforme de limpieza azul celeste, impecablemente planchado pero visiblemente desgastado por los años de fregar pisos y sacudir el polvo de escritorios ajenos. Sobre sus hombros, como un escudo de identidad que la protegía del frío y del olvido, llevaba un rebozo de colores vivos, tejido a mano, que contrastaba violentamente con la grisura moderna del edificio. Sus manos, esas manos que contaban historias de sacrificio, estaban curtidas y ásperas, marcadas por el cloro y el sol de Jalisco, pero sostenían con firmeza una carpeta vieja de plástico. En sus ojos oscuros no había miedo, sino una serenidad profunda, esa sabiduría silenciosa de quien ha visto pasar muchas tormentas y sigue de pie. A su lado caminaba Valentina, su hija, una jovencita de mirada vivaz y postura defensiva, que no soltaba el brazo de su madre, lista para protegerla de cualquier mala cara. Acompañándolas iba el licenciado don Felipe, un hombre ya mayor, cuya figura delgada se perdía dentro de un traje gris pasado de moda, de esos que se usaban hace décadas. Llevaba una maleta de cuero gastada que había visto mejores tiempos y caminaba con la dignidad de los abogados de antes, aquellos para quienes la palabra valía más que un contrato firmado. Juntos, los tres formaban un cuadro extraño, casi fuera de lugar en aquel templo del capitalismo salvaje. Al intentar cruzar los torniquetes de seguridad, el paso les fue bloqueado bruscamente. Roberto, un joven ejecutivo mexicano que ocupaba el cargo de director operativo, se interpuso en su camino. Roberto era de esos hombres que, al probar un poco de poder, olvidan de dónde vienen. Con su traje ajustado y un peinado lleno de gel, miró a Rosario de arriba abajo con una mueca de absoluto disgusto, como si su sola presencia ensuciara el piso que pisaba. «¡Ey, ey! ¿A dónde creen que van?», ladró Roberto, chasqueando los dedos para llamar la atención de los guardias. «La entrada de proveedores y personal de limpieza es por el sótano, señora. Aquí no es lugar para pedir limosna ni para vender dulces. Sáquese de aquí antes de que llame a seguridad
para que la saquen a la fuerza. Rosario detuvo su paso, respiró hondo y levantó la vista para encontrar los ojos de aquel muchacho arrogante. Con una voz suave, pero que resonó con la fuerza de una campana, respondió: «Buenos días, joven. No vengo a limpiar ni a pedir nada regalado. Vengo a la junta del consejo directivo. Tengo asuntos que tratar con los dueños». La respuesta provocó una carcajada estridente que hizo eco en el vestíbulo. No venía de Roberto, sino de alguien mucho más poderoso. Detrás de ellos había aparecido Mr. James Sterling, el socio mayoritario de la empresa. Sterling era un extranjero radicado en México, un hombre alto, de piel rosada y mirada gélida, envuelto en un traje italiano que costaba más de lo que Rosario ganaría en 10 años de trabajo. Odiaba todo lo que oliera a pueblo y veía a los empleados como simples números en una hoja de cálculo. «¿Escuchaste eso, Roberto?», dijo Sterling con un español masticado y lleno de sarcasmo, sin siquiera dignarse a mirar a Rosario a los ojos. «Ahora resulta que la señora de la limpieza se cree accionista. Seguramente se le subieron los humos por limpiar la oficina del jefe. Por favor, quiten a esta gente de mi vista. Me están dando dolor de cabeza y tengo una reunión millonaria que atender. Esto es una empresa de clase mundial, no un mercado popular». Roberto, envalentonado por la presencia de su jefe, dio un paso amenazante hacia Rosario, señalando la salida con dedo acusador. La humillación era pública y dolorosa. Los recepcionistas miraban, algunos con lástima, otros con burla, mientras Valentina apretaba los puños, conteniendo las lágrimas de rabia al ver cómo trataban a su madre como si fuera un estorbo, ignorando la dignidad que emanaba de su figura humilde. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si vieras que tratan así a tu madre o a una persona mayor solo por su ropa? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión». Sterling miró su reloj de oro macizo con impaciencia, ignorando el drama humano que dejaba a sus espaldas. Para él, el tiempo era literalmente dinero, y cada segundo perdido con esa gente era un insulto a su agenda. Faltaban escasos minutos para que comenzara la asamblea extraordinaria, una reunión que él mismo había convocado con un solo objetivo oscuro: desmembrar el conglomerado empresarial que tanto esfuerzo había costado construir. Su plan era vender la compañía por partes al mejor postor extranjero, liquidar los activos y llenarse los bolsillos de dólares antes de huir del país, dejando atrás un cascarón vacío. Lo que aquel hombre ambicioso no entendía, o no le importaba entender, era que una firma suya en ese documento significaría la ruina inmediata para miles de trabajadores, familias enteras que dependían de esa chamba para llevar comida a la mesa, pagar la escuela de sus hijos y sobrevivir en una economía cada vez más difícil. Si Sterling lograba su cometido esa mañana, el legado de décadas de trabajo honesto se esfumaría como humo y la seguridad de tanta gente leal sería arrojada a la basura sin piedad ni liquidación justa. Rosario sabía esto mejor que nadie. El peso que cargaba sobre sus hombros no era solo el de la humillación presente, sino el de una promesa sagrada hecha a un hombre moribundo. No se trataba de dinero para ella. Ella sabía vivir con poco y ser feliz. Se trataba de honor, de lealtad y de proteger la memoria de su padre, quien había fundado esa empresa con la visión de ayudar a su comunidad, no de explotarla. Si no lograba cruzar esa puerta de cristal antes de que los socios votaran, todo estaría perdido para siempre. El licenciado don Felipe, con la frente perlada de sudor frío, apretó el asa de su vieja maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que legalmente tenían la razón, pero la justicia a veces llega demasiado tarde cuando el poder y la corrupción bloquean el paso. Se acercó al oído de Rosario y le susurró con urgencia, su voz temblando ligeramente: «Hija, si ese hombre firma el acta de venta, ya no habrá nada que podamos hacer. Tenemos que entrar ahora mismo, o el testamento será papel mojado». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Roberto, notando que el grupo no retrocedía, hizo una seña agresiva a los guardias de seguridad, dos hombres robustos que se acercaron con las manos en sus macanas. La amenaza física era real. Un paso en falso y terminarían en la calle, golpeados y posiblemente arrestados por invasión a propiedad privada.
El reloj en la pared del vestíbulo marcaba el tiempo implacable, cada tic-tac resonando como un martillazo en el corazón de Rosario. Valentina miró a su madre con ojos llenos de angustia, sintiendo el miedo trepar por su espalda. Sabía lo importante que era este día. No era solo un edificio, era la justicia por la que su madre había orado tantas noches en su pequeña casita. Si lo sacaban de ahí, la verdad nunca saldría a la luz y el villano ganaría, como tantas veces parece ocurrir en la vida real. La urgencia era asfixiante. Era ahora o nunca. Los guardias de seguridad, dos hombres corpulentos que parecían torres de piedra, dieron un paso adelante obedeciendo la orden de Roberto. El sonido de sus botas pesadas resonó en el mármol, acercándose peligrosamente a Rosario y su familia. La mayoría de las personas se habrían encogido de miedo ante tal demostración de fuerza, habrían pedido perdón y salido corriendo por la puerta trasera. Pero Rosario no se movió ni un milímetro. Se plantó con la firmeza de un ahuehuete, ese árbol viejo que ni los vientos más fuertes pueden derribar, y colocó a su hija Valentina suavemente detrás de su espalda, protegiéndola con su propio cuerpo. Roberto, desesperado por quedar bien con su jefe gringo, perdió la poca compostura que le quedaba. Su cara se puso roja de coraje y comenzó a gritar, olvidando que estaban en un lugar de categoría. Les ordenó a los guardias que las sacaran a rastras si era necesario, que no le importaba si eran mujeres o ancianos, que esa gente no entendía por las buenas. Fue un momento vergonzoso, de esos que hacen que a uno se le revuelva el estómago al ver tanta falta de educación en alguien que se supone que estudió en las mejores escuelas. «Un momento», dijo Rosario, alzando la mano con una autoridad que nadie esperaba ver en una mujer con uniforme de limpieza. «Antes de que cometa un error del que se va a arrepentir toda su vida, joven Roberto, le sugiero que revise bien a quién está corriendo, porque su abuela, doña Carmen, que en paz descanse, no le enseñó a tratar así a las personas mayores. Ella sí sabía lo que era el respeto y el trabajo duro, no como usted que se le olvidó de dónde viene». Roberto se quedó helado. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo diablos sabía esa mujer el nombre de su abuela? Por un segundo, la duda cruzó su rostro maquillado de arrogancia, pero el miedo a Sterling fue más fuerte. Sacudió la cabeza como queriendo espantar la verdad y soltó una risa nerviosa, acusándola de ser una bruja o una chismosa que andaba averiguando vidas ajenas mientras trapeaba los pisos. La tensión subió a otro nivel. Ahora era personal. Desde la barandilla del segundo piso, Sterling observaba la escena con impaciencia creciente. Ya se le hacía tarde para su gran venta maestra. Bajó las escaleras de dos en dos, con el rostro descompuesto por la ira. No podía creer que un simple trámite de seguridad se estuviera convirtiendo en un circo. Se acercó a Rosario, invadiendo su espacio personal con una agresividad que hizo temblar al viejo licenciado don Felipe, quien abrazaba su maleta como si fuera un salvavidas en medio del mar. «Basta de tonterías», bramó Sterling, con su acento extranjero arrastrando las erres. «No me importa quién eres ni a quién conoces. Esta es mi empresa, mi edificio y mi dinero. Tú eres una nadie, una simple limpiadora que debería estar agradecida de que le permitimos respirar el mismo aire acondicionado que nosotros. Seguridad, sáquenla a la calle y tiren sus cosas a la basura». En ese instante, uno de los guardias extendió la mano para agarrar el brazo de Rosario con brusquedad. Valentina gritó, un sonido agudo que paralizó el vestíbulo por un segundo. Pero antes de que la mano del guardia pudiera cerrarse, Rosario habló de nuevo, esta vez no con voz de súplica, sino con un dato frío y preciso que cayó como una bomba en medio de la sala. «Señor Sterling, si me saca ahora, no podrá firmar la venta de la división textil a los inversionistas asiáticos», dijo Rosario, mirándolo fijamente a los ojos. «Sé que falsificó el reporte de ganancias del último trimestre para inflar el precio. Sé que las cifras reales están en rojo y que está vendiendo un barco que se hunde para salvar su propio pellejo, dejando a todos los empleados sin liquidación». El silencio que siguió fue sepulcral. Sterling se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Miró a su alrededor buscando quién más había escuchado. Roberto también se quedó mudo, mirando a su jefe con interrogación. ¿Cómo podía saber eso una empleada doméstica? Esos eran datos confidenciales
que solo se habían discutido a puerta cerrada, en la oficina presidencial, lejos de los oídos de los trabajadores. Recuperándose del shock inicial, Sterling intentó disimular con una risa forzada, aunque el sudor en su frente lo delataba. «Por favor», exclamó, dirigiéndose a los empleados que miraban atónitos. «Esta mujer está loca». Seguramente escuchó algo mientras vaciaba las papeleras y se armó una película en su cabeza. «No sabe de finanzas, por Dios, mírenla. Apenas sabrá escribir su nombre. Es ridículo que estemos perdiendo el tiempo con los delirios de una fregonera». Pero la duda ya estaba sembrada. Algunos empleados comenzaron a murmurar entre ellos. El licenciado don Felipe aprovechó la confusión para intentar avanzar hacia los elevadores, pero Roberto, reaccionando rápido, le bloqueó el paso de un empujón, haciendo que el anciano trastabillara. La maleta de cuero cayó al suelo con un golpe seco, y el broche viejo y oxidado amenazó con abrirse. «Nadie sube», gritó Roberto desesperado. «Esta es propiedad privada. Llamen a la policía ahora mismo, que se los lleven por invasión y calumnias». La situación estaba al límite. Las sirenas de una patrulla ya se escuchaban a lo lejos, acercándose por la avenida. Parecía que la injusticia iba a ganar, que la fuerza bruta y el dinero iban a silenciar la verdad una vez más. Rosario se agachó para ayudar al licenciado a levantarse, con una dignidad que dolía ver. Mientras lo hacía, susurró algo que solo los más cercanos pudieron oír. «El que construye sobre mentiras termina enterrado por ellas. Mi padre siempre lo decía, y hoy se va a cumplir». Se irguió de nuevo, sacudiéndose el polvo invisible de su uniforme, y miró hacia los elevadores. Las puertas se abrieron y un grupo de ejecutivos del consejo salió, atraídos por el escándalo. Era el momento. Todo o nada. Mas nadie podía imaginar que, por tras de aquel olear cansado de Rosario, había una verdad que mudaría todo para siempre. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido ante la presión o habrías luchado hasta el final? Cuéntamelo en los comentarios. Los consejeros, hombres y mujeres de negocios con rostros serios, se detuvieron al ver el alboroto. Al frente de ellos estaba don Augusto, el presidente del consejo y viejo amigo del fundador, un hombre canoso que imponía respeto con su sola presencia. Sterling, cambiando su máscara de ira por una de falsa amabilidad, se apresuró a interceptarlos. «Mil disculpas, don Augusto», dijo con una sonrisa ensayada. «Es solo un incidente menor con el personal de limpieza. Una mujer alterada que ya estamos retirando para poder comenzar nuestra reunión y cerrar el trato». Pero antes de que los guardias pudieran arrastrar a Rosario hacia la salida, la voz del licenciado don Felipe tronó con una fuerza que nadie creía posible en un cuerpo tan frágil. «¡Alto ahí! Si sacan a esta mujer, estarán cometiendo el fraude más grande en la historia de esta compañía». Con manos temblorosas pero decididas, el abogado abrió finalmente su vieja maleta de cuero sobre el mostrador de recepción. No sacó armas, ni dinero, sino algo mucho más poderoso, un documento con sellos oficiales y una memoria USB dorada que brillaba bajo las luces del vestíbulo. «Lo que tengo aquí», anunció don Felipe, levantando el documento para que todos lo vieran, «es el testamento final y el acta constitutiva reformada de su padre, don Anselmo Domínguez. Y en este documento se establece claramente que la propiedad mayoritaria de este consorcio no pasa a manos de socios extranjeros, sino a su única hija biológica y reconocida legalmente, Rosario Domínguez, la mujer a la que ustedes llaman la sirvienta». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala como una corriente eléctrica. Los empleados se taparon la boca, los recepcionistas dejaron de teclear y Roberto soltó una risa nerviosa, casi histérica. «¿Qué es una broma, verdad?», balbuceó el joven director. «Esa señora es la que limpia los baños del 5º piso. ¿Cómo va a ser la hija de don Anselmo? Por favor, llamen al psiquiátrico». Sterling, con el rostro desencajado, intentó arrebatarle los papeles al abogado, gritando que eran falsificaciones baratas. Pero Rosario, con una calma que helaba la sangre, miró directamente a don Augusto. «Tío Augusto», dijo ella usando el apelativo familiar que no había pronunciado en años, «¿se acuerda de cuando mi papá y usted comían tortas ahogadas en el parque y soñaban con construir esto? Él me pidió que conociera el negocio desde abajo,
que sintiera lo que sienten los trabajadores, para nunca perder el piso como les ha pasado a otros. Se quitó el rebozo lentamente, revelando una cadena de oro con un dije muy particular, el escudo original de la empresa, una pieza única que don Anselmo siempre llevaba consigo. Don Augusto palideció, reconoció la joya y, más importante aún, reconoció esa mirada. Era la misma mirada de su difunto amigo. Sin decir una palabra, hizo una seña para que conectaran la memoria USB en la pantalla gigante del vestíbulo, esa que usualmente pasaba noticias financieras. Sterling intentó impedirlo, gritando órdenes que ya nadie obedecía, pero era demasiado tarde. La pantalla parpadeó y apareció la imagen de don Anselmo, el fundador, grabado pocas semanas antes de morir, sentado en su escritorio de madera. La voz del viejo patrón resonó en todo el edificio, grave y cariñosa. Si están viendo esto, es porque ya no estoy. He dejado a mi hija, Rosario, encargada de la tarea más difícil, trabajar de incógnito como personal de limpieza durante un año. Quería que viera quién es leal y quién no, quién trata a la gente con dignidad y quién solo busca dinero. Hoy, ella asume la presidencia total de mi legado. Ella es la dueña de todo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, demoledor. Sterling se quedó petrificado con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Las piernas de Roberto flaquearon. Todos los ojos se volvieron hacia Rosario, quien ya no parecía una empleada cansada, sino una gigante moral rodeada de gente pequeña. La verdad había salido a la luz de la forma más espectacular posible, y el golpe para los arrogantes fue brutal. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. El ambiente en el vestíbulo cambió en una fracción de segundo, como cuando se rompe una piñata y todo el contenido cae de golpe. Rosario, con la cabeza en alto y una dignidad que llenaba todo el espacio, dio un paso al frente. Ya no caminaba como la mujer cansada que friega los pisos, sino con la seguridad de una patrona que toma las riendas de su casa. Los mismos empleados que minutos antes la miraban con lástima, ahora se apartaban con respeto, abriéndole paso hacia la mesa de recepción, donde Sterling y Roberto temblaban como gelatinas mal cuajadas. Rosario se detuvo frente a Roberto, quien sudaba a chorros, manchando el cuello de su camisa almidonada. El joven intentó balbucear una disculpa, una excusa, algo que lo salvara, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Rosario lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Roberto», dijo ella con voz clara, «una empresa se puede levantar de una bancarrota, pero una persona no se levanta tan fácil de la miseria moral. Recoge tus cosas. Estás despedido, no por incompetente, sino por inhumano. Aquí no queremos gente que pise a los demás para sentirse alta». Roberto, humillado y con los ojos llenos de lágrimas de rabia impotente, bajó la cabeza. No hubo nadie que saliera en su defensa. Su propia prepotencia lo había dejado solo. Tomó su maletín y caminó hacia la salida, sintiendo en la nuca las miradas de desprecio de todos aquellos a los que alguna vez trató mal. Pero faltaba el pez gordo, el verdadero arquitecto de aquella injusticia. Rosario giró lentamente hacia Mr. Sterling, quien acorralado intentaba recuperar su postura de hombre de mundo, arreglándose el saco con manos nerviosas. «En cuanto a usted, señor Sterling», continuó Rosario, y su tono bajó una octava, volviéndose peligrosamente suave. «Su problema no es solo que haya perdido el control de mi empresa. Su problema es lo que trae el licenciado don Felipe en esa carpeta azul». El abogado, con una sonrisa de satisfacción que le rejuveneció 10 años, sacó unos documentos sellados por la Fiscalía. «Aquí están las pruebas de sus desvíos de fondos y fraude fiscal. La policía que usted mismo mandó llamar ahora viene por usted, pero no para sacarme a mí, sino para llevárselo directo al reclusorio». El color desapareció por completo del rostro del extranjero. Intentó correr hacia los elevadores privados, buscando una ruta de escape, pero Rosario levantó la mano y chasqueó los dedos, el mismo gesto que Sterling había usado para humillarla minutos antes. Los dos guardias de seguridad, entendiendo inmediatamente quién mandaba ahora, interceptaron al millonario. Con movimientos rápidos y profesionales, le torcieron los brazos a la espalda, inmovilizándolo contra el mostrador de mármol frío.
«Suéltame. Soy ciudadano americano. Esto es un secuestro», gritaba Sterling pataleando y perdiendo toda su elegancia, convertido en un bulto desesperado. Pero sus gritos ya no daban miedo, solo daban pena. Rosario se acercó a él, lo miró a los ojos y le dijo: «En México, señor, se respeta al que trabaja, no al que roba. Llévenselo y asegúrense de que no se lleve ni un lápiz de esta oficina». Los guardias arrastraron a Sterling hacia la puerta giratoria, la misma por la que él había querido echar a Rosario. La escena era justicia poética pura. El hombre que se creía dueño del mundo salía esposado y gritando, mientras la mujer humilde a la que llamó basura se quedaba de pie en el centro del poder. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras él, un silencio breve inundó el salón, seguido de un estallido de aplausos espontáneos. Los empleados, las secretarias e incluso los miembros del consejo comenzaron a aplaudir, primero tímidamente y luego con euforia. Valentina corrió a abrazar a su madre, llorando de orgullo. Rosario acarició el cabello de su hija y luego miró a su alrededor, a los rostros de la gente que ahora dependía de ella. No se sentó en la silla del jefe ni pidió lujos. Simplemente respiró hondo, sabiendo que la tormenta había pasado y que la empresa, el legado de su padre y el sustento de tantas familias, estaba a salvo. El mal había sido arrancado de raíz y la decencia había vuelto a florecer en el lugar más inesperado. El caos se transformó en calma y el miedo se convirtió en esperanza. Rosario no corrió a comprarse ropa cara, ni se encerró en la oficina de presidencia para mirar a todos desde las alturas. Lo primero que hizo fue pedir un café de olla para todos y sentarse con los empleados, ahí mismo en el vestíbulo, para escucharlos. Esa tarde firmó los documentos que aseguraban el futuro de la empresa, pero lo hizo con la misma pluma sencilla que usaba para marcar sus listas de limpieza. No hubo fiesta de gala, pero hubo abrazos sinceros, de esos que te reinician la vida, y lágrimas de alivio en los rostros de secretarias y conserjes que ya se veían en la calle. La noticia corrió como pólvora por todo el edificio y más allá. La señora de la limpieza, que resultó ser la dueña, se convirtió en una leyenda en los pasillos de Santa Fe. Bajo su mando, la empresa floreció como nunca, porque ahora se dirigía con el corazón y no solo con la calculadora. Valentina, con el pecho inflado de orgullo, vio a su madre no como una mujer nueva, sino como la gigante que siempre había sido, finalmente reconocida por el mundo. Aprendió que la dignidad no se negocia y que la verdad, aunque tarde, siempre llega a su cita. El licenciado don Felipe, con su misión cumplida, pudo retirarse tranquilo a su casa, sabiendo que la voluntad de su amigo se había respetado y que el legado estaba en las mejores manos. Unas manos trabajadoras, limpias y honestas. Aquel día, todos los presentes aprendieron una lección que no se enseña en ninguna universidad de negocios. Aprendieron que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe juzgar a un libro por su portada, ni a una persona por su vestimenta. Descubrieron que la verdadera riqueza no está en los autos de lujo, ni en los trajes italianos, ni en las cuentas bancarias en el extranjero. La verdadera riqueza está en la integridad, en la humildad y en la capacidad de tratar al prójimo con respeto, sea quien sea. Porque al final del día, el dinero va y viene. La belleza se acaba y el poder se pierde, como le pasó al arrogante Mr. Sterling. Pero la bondad, la educación y el buen corazón son monedas que nunca se devalúan y que nos abren las puertas más importantes, las del respeto y el cariño de nuestra gente. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que en el mundo actual hace falta más gente como Rosario? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te conmovió y te hizo recordar el valor de la humildad, compártela con alguien que también necesite escucharla. Nos vemos en el próximo video.